tal, mis queridos amigos y hermanos? En este nuevo mes que estamos comenzando, vamos a estudiar, aún vamos a continuar estas meditaciones matinales y para este mes vamos a tratar lo que es el hogar donde Cristo reina. Vamos a hablar acerca de lo que es el hogar, la familia, cómo Dios ha establecido el modelo de la familia desde el inicio y también cómo Dios mismo ahí ha dictado, ¿verdad?, cómo poder guiar a la familia, cómo la familia debe ir hacia adelante, la educación de los hijos, la pareja y todo esto. Y también para esto, igualmente aquí tenemos otro material que es el hogar cristiano. Aquellos también que deseen este material, podemos hacerlo llegar, tal vez no así, porque, bueno, en este tendría un costo algo elevado, pero podríamos entregárselos de manera impresa, pero anillado, y poder hacerlo llegar a sus hogares. Pero todos los que estén tanto dentro de Bolivia, más que todo en la ciudad de Cochabamba, podemos hacerle llegar este material hacia sus manos, que es el hogar cristiano. Aquí hay diferentes consejos para el matrimonio, tanto para la pareja como también igualmente en lo que es la conducción de los hijos y cómo nosotros debemos ser modelos para nuestros hijos y demás consejos que podemos encontrar en este hermoso libro, que nos puede ayudar mucho a poder llevar adelante nuestro hogar, poder ayudarnos, ¿verdad? Para aquellos que están comenzando o pensando igualmente, ¿verdad?, tener una familia, puedan tener este material. Y aquellos que tal vez no están en Bolivia, que también están lejos de Cochabamba, podríamos también hacerles llegar en PDF este material. También tenemos otro material que es el libro que lleva por título Conducción del Niño, que también podemos hacerlo llegar igualmente a los que están en otro país, ¿verdad? O también están igualmente fuera aquí de la ciudad de Cochabamba, ¿sí? El departamento y la ciudad en sí de Cochabamba, podemos hacerlo llegar también en un PDF. Pueden allí mandar un mensaje y yo también igualmente me voy a comunicar con cada uno de ustedes y ustedes ya me dirán, ¿no?, si quisieran que le pase el libro en PDF o también, si es dentro de Cochabamba, llevárselo impreso. Son materiales muy buenos que nos van a ayudar a nosotros con estos consejos que nos trae precisamente en sí de la palabra de Dios para nuestro guía, para el bienestar de nuestras familias. Hoy, que es ya 1 de septiembre, comenzando este nuevo mes, lleva por título El hogar edénico. Y antes de poder leer el texto que está en Génesis, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien dirija estos momentos de estudio, de meditación en su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Pedimos que siempre tú nos puedas acompañar, Señor, cuidar siempre de nuestras familias, guiarnos, Señor, en todo momento para poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad y poder también, Señor, así, al estudiar tu palabra, al conocer más acerca, Señor, de tu gran verdad, encontrar el gozo y la alegría, Señor, de poder ser guiados, Señor, y poder así también vivir, Señor, conforme a lo que tú nos enseñas. Acompáñanos en todo momento. Te lo pedimos esto, en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. En el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando Dios terminó de crear al ser humano, Él había levantado un huerto precisamente para que esa sea su morada. Y hay muchas razones en sí, incluso la Biblia también nos dice para qué. Y la razón del por qué también Él fue puesto en este lugar. Así, de esa forma, nosotros allí tenemos que conocer, ¿verdad?, ir a este principio, a este libro titulado Génesis, que es el principio. Podemos encontrar ahí las bases tanto del hogar, lo que es también las bases de la adoración a Dios, la razón del por qué adorar a Dios, por qué es nuestro Dios, por qué se merece toda nuestra entrega de nuestra voluntad hacia Él, el por qué la obediencia a sus leyes, todo esto. Entonces nosotros tendríamos que ir al inicio, al principio de todo, para encontrar el porqué de lo que es la adoración, como hemos dicho, el hogar, la vida de cada uno de nosotros
incluso los principios de salud también que debemos tener, cada uno de nosotros, y igualmente todo lo que Dios ha indicado en este maravilloso libro, que es el inicio prácticamente de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Y aquí claramente nos dice que Dios creó la tierra, creó el mundo y levantó un huerto. El hogar de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, era un lugar no como lo que nosotros hoy en día podamos imaginarnos, ¿verdad? Sino era un hogar embellecido por la misma mano de Dios. Y la mano de Dios estableció qué, o sea, la voluntad de Dios estableció qué, que no era necesario un suntuoso palacio para poder vivir, lleno de tantas lujosidades, oro y muchas cosas más. No, Él estableció que sea un lugar así, hermoso, en medio de la naturaleza. Hoy en día los hombres, en su orgullo, se deleitan, ¿verdad?, en tener magníficos edificios de muy costosos materiales y se enorgullecen de poder haber levantado eso y allí, ¿verdad?, ellos se exaltan a sí mismos por lo que han alcanzado, claramente con los dones que Dios les dio, pero ellos no recuerdan esto, olvidan esto y no le dan lo que es la debida adoración y agradecimiento al Dios que les ha dado la posibilidad de hacer esto. Pero en cambio Dios puso a Adán ¿dónde? En un huerto. No lo puso en un palacio, no le puso una casa de oro, sino lo puso en un huerto. Esa fue su morada, la morada de Adán. Los azulados cielos, que hasta hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos todavía, allí le servían de techo. La tierra, con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor, que bueno, hoy en día no podemos tener porque no en todos lugares es así, era su piso. Y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel para sombra de él, ¿verdad? Como un techo también allí para Adán, nuestro primer padre. En el medio en que vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino a la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. ¿Por qué? Porque allí en esta creación ellos podían contemplar ¿qué? Podían contemplar lo magnífico, cómo había sido diseñado y creado un árbol, y cómo salen frutos y cómo de cada árbol sale un fruto distinto y cómo cada fruto tiene su semilla y cómo de una pequeña semilla puede nacer algo tan grande o incluso a veces de una semilla un poco más grande algo un poco más pequeño, ¿verdad? Y cómo estos frutos son tan deliciosos, tienen esos aromas, esos sabores que solamente, o sea, una mente inteligente pudo haberlo dado, que no es obra de un acaso, de una casualidad, no es obra de un juego, ¿verdad?, de azares de la vida, de que se formó todo así, simplemente por así, no, sino que eso demuestra que hubo un diseño inteligente, algo preparado, porque cada alimento aporta de una forma al cuerpo, que incluso también nuestro cuerpo ha sido hecho de tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, esas cosas que están con nuestro cuerpo básicas, ¿verdad?, que tiene, también lo podemos encontrar en diferentes alimentos. Entonces, Dios allí, o sea, quería que ellos contemplen, que toda la humanidad siempre contemple eso, cómo las hojas están diseñadas de una forma que tienen como allí, como pequeñas venas o ramificaciones, podemos decir incluso por dentro, ¿no? Que incluso mismo nuestros pulmones, nuestras neuronas forman. Es, o sea, muy interesante lo que Dios hizo incluso con el tejido mismo de nuestra propia piel, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quería que el ser humano siempre contemplase, que el ser humano viese y diese la adoración a Él, porque hemos sido creados no por cualquier situación, sino por un Dios que desea nuestra felicidad y que creó un mundo exactamente con alimentos, ¿para qué? Para nuestro bienestar de cada uno de nosotros. Si los hombres cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. Y esto es cierto lo que aquí recalca esta matinal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, bueno, yo he tenido ese privilegio, como yo creo que muchos también, de poder haber nacido en un lugar, en un pueblo pequeño,
que allí había muchos árboles, muchas plantas, en mi hogar más que todo, había muchos árboles frutales de mangos, había palmeras de cocos, ¿sí? Plátanos, toronjas, limones, incluso sembraba mi madre yuca, camotes, o sea, daba todo prácticamente, daba de todo, ¿no? Motacús ahí, lo que son guapurús, algunos tal vez no conocen estas plantas, cuáles son, pero tenía todo eso allí a disposición y podía yo consumirlo directamente, ¿verdad? Del árbol, una vez que ya estaba listo para poderlo consumir. Y mientras hacía eso, muchas veces yo me quedaba entre los plátanos, ¿verdad? Para comer, me quedaba muchas veces allí echado, aunque a veces tenía miedo de que aparezca algún insecto, pero me quedaba echado muchas veces y me ponía a ver, ¿no? Cómo está diseñado y cómo es tan rico. Y pensaba, no, cómo Dios nos creó y me miraba y contemplaba yo mismo, ¿verdad? Mi forma, cómo fui diseñado. E incluso por los libros de anatomía que ya tenía, que yo leía desde pequeño, que mi padre me había comprado, ¿no? Los libros de anatomía, yo me imaginaba cuando veía mis manos, ¿no? Me imaginaba las imágenes y veía, ¿no? Ahí cómo estaba mi mano por dentro, incluso, ¿no? Las arterias y todo lo demás formado, todos los tejidos, los nervios que lo mueven, ¿verdad? Y cada parte de mi cuerpo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es tan interesante? Incluso miraba las hojas, arrancaba las hojas y miraba mi piel y veía que está tejida de una manera increíble, o sea, y tienen poros igualmente, ¿no? E intentaba mirar y mirar bien atentamente para ver cada detalle que tenía cada planta que podía yo observar allí y cada fruto también que podía saborear y también igualmente disfrutar el aroma. Y me ponía a pensar en mi Dios, ¿no? En las alturas del mango, allí arriba, en las ramas más altas, echado, ¿no? Con mirar hacia el cielo y ver allí cómo Dios nos creó, en esa inmensidad, cómo Dios se acuerda de un ser tan pequeño, pero que para Él es tan importante, que le dio todo eso. Y lo más magnífico, que de la tierra creó un cuerpo y le dio vida. Y yo me imaginaba, ¿no? Como de tierra, o sea, sangre, increíble, o sea, aquellas cosas, los líquidos que mueven igualmente, ¿no? Que ayudan a mover las articulaciones. Eso es lo que Dios quería que el ser humano cultivase. Al estar allí en esa sencillez, poder siempre recordar aquello y afianzarse en qué, en la promesa del Salvador de que Él pronto vendrá, de que Él nos sostendrá hasta ese momento. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra y su propósito era que a medida que la familia humana creciese en número, estableciera otros hogares y escuelas semejantes al que Él había dado, o sea, como el huerto del Edén. Otros hogares así, otras escuelas así, igual, como esa. O sea, la humanidad se iba a expandir, pero en esa santidad, en esa sencillez, ¿sí? En esa adoración a un único Dios, bajo esos preceptos, esos mandamientos que Dios entregó, esas leyes de salud que Dios dio, ese matrimonio único que solo existe y no hay más, esa familia única, ese único diseño que Dios hizo y que no hizo más. Bajo todo eso, de ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares y escuelas donde se estudiaran la palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más plenamente la luz del conocimiento de su gloria. Hoy en día hay quienes pueden disfrutar esto. Aquellos que viven en los campos, que viven en lugares así alejados, como yo he nacido, ¿verdad? En un lugar tropical donde hay todas estas plantas que yo les he mencionado y que yo podía disfrutar de esa manera, incluso la brisa, ¿verdad? De la tarde, cuando meneaba la planta y igualmente estaba allí, en ese lugar, contemplando todo eso. No desprecien eso. Es lo mejor de sus vidas que pueden tener. Y si son pobres, no importa, podemos ser muy felices. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengamos la lujosidad de zapatos lujosos como otros, o un montón de juguetes hermosos como otros, ¿sí? O autos últimos modelos, o una casa, ¿verdad? Inmensa y hermosa, sino por tener tal vez una casita de barro, sencilla, que a veces incluso por el mojarse del tiempo se está a veces cayendo, o si no, zapatos que tienes que usarlo mucho tiempo, o ropa que tienes que cuidarla bien, ¿verdad? Pero en esa sencillez, con un piso de tierra, que tú puedes sacarte los zapatos y pisarlo,
y sentir esa conexión con la naturaleza que Dios creó para ti y poder subirte a los árboles, incluso allí mismo ver cómo los loros vienen allí a disfrutar los frutos y estar allí escuchando, ¿no?, sus gritos, o las aves también al amanecer sus cantos, y las gallinas alrededor, ¿verdad?, buscando el alimento muy de mañana y muy temprano acostándose a dormir, ¿verdad?, y en los árboles. Nosotros podemos ser felices y nuestra mente se puede desarrollar e ir incluso a lo más profundo y ni el más estudioso de una gran ciudad puede entender, porque la mente se abre de una manera tan grandiosa al estar en contacto con esa naturaleza y comer frutos vivos realmente, que puedes llegar a contemplar, y al meditar, meditar y meditar en la creación de Dios y buscarle a Él de mañana en oración y de noche en las tardes meditando en Él, tu mente puede ampliarse e ir más allá. Y eso es lo mejor que puedas tener. Yo conozco a veces algunos que rechazan, ¿verdad?, su pobreza y piensan que eso es lo peor que pudieran haber tenido, pero no. Para mí, ese momento, tampoco digo que fui pobre, pobre, que no tenía nada, pero era sencilla, muy sencilla mi vida. Como ahora aún todavía. Dios me ha dado más cosas, sí, pero nunca voy a olvidar eso. ¿Por qué? Eso es lo mejor, esa fue la mejor escuela para mí, para entender y conocer a Dios. Y Dios puso allí en el huerto a Adán para eso. Podemos encontrar aquí estas grandes lecciones. E incluso Dios mismo allí nos dice que Él le puso para que lo labrase y lo cuidase. Con mi madre muchas veces ayudaba, ¿no?, y poder ayudarle a sembrar algunas cosas y también luego a cosecharlas, y veía cómo crecían y luego disfrutaba de aquella cosecha, de poder comer esos frutos así tan deliciosos, y me sentía tan agradecido con Dios porque me había dado lo mejor, una familia con unos padres buenos que se esforzaban por siempre darme lo mejor en todo momento, y con poder comer, ¿verdad?, de la tierra directamente cosas tan deliciosas. Y para mí era estar en un palacio, en medio de todo eso. Mejor que estar entre medio de paredes de concreto, encerrado, sin poder contemplar esas maravillas que hoy muchas veces y siempre casi extraño poder estar allí. Por eso Dios creó eso, algo tan hermoso así, para que el ser humano pudiese disfrutarlo y contemplarle a Él y contemplar cómo Dios lo hizo y agradecerle y adorarle y honrarle a Él por lo que ha hecho por nosotros y por lo que Él quiere hacer también en nosotros, a restaurarnos a ese momento otra vez, a poder vivir en ese Edén nuevamente. Si nosotros queremos vivir nuevamente en ese momento, si deseamos vivir en ese Edén maravilloso que Dios quiere darnos nuevamente a nosotros, ya no simplemente en un lugar así, sino que con la presencia de Dios mismo allí, sosteniendo totalmente toda su vida como hasta ahora lo hace, pero allí presente, viéndolo directamente, conociendo que Él está allí. Yo les digo, hoy en día, cuiden del lugar que Dios les ha dado. Aprecien donde han nacido. Recuerden siempre ese momento y exalten a Dios por todo lo que han tenido. Aprecien siempre cada momento de su vida que han tenido, cada prueba que han tenido que pasar y cómo Dios los ha sostenido a ustedes. Que no importa dónde hayas nacido, no importa en qué condición hayas nacido, porque Dios te dio la vida y tienes que aprender a apreciarla. Que el Señor te bendiga y te guarde.